Buenos días, amigos. Hoy en Inteligencia Económica tenemos al compañero y socio de Birne Corp, el licenciado Carlos Escobar, y él tiene además un máster en finanzas y tiene también certificaciones en el área tributaria en Venezuela y en Estados Unidos y es empresario. Él nos va a desarrollar una serie de capítulos de programas para la formación de una empresa en Estados Unidos. La primera pregunta, Carlos, entonces, es, bienvenido, gracias por tu atención a esta propuesta y por tu proyecto. ¿Y qué tan difícil o qué tan fácil es crear una empresa en Estados Unidos? Gracias Manolo por la invitación y gracias a todas las personas que están escuchándonos y viéndonos a través de este importante canal y este importante medio. Y en relación a la pregunta, que es muy importante para todos aquellos que quieren emprender en los Estados Unidos, la respuesta es concreta. La facilidad y el sistema estadounidense en la creación de empresas nos establece condiciones que son favorables. Hay que recordar que esta es la primera nación del mundo y que impera el sistema capitalista y promueve lo que es la creación de las empresas. Entonces, en relación a los países latinoamericanos y en especial a Venezuela, el crear una empresa en los Estados Unidos es hasta cierto punto sumamente fácil, accesible a todo aquel que quiera emprender y obviamente hay que seguir unos pasos, pero la respuesta concreta es, se puede hacer y hay que llenar una serie de requisitos en función a eso y es sumamente fácil. Bueno, muy bien, muchas gracias. Eso ya despeja bastante el terreno. La segunda pregunta es, entonces, ¿cuáles serían los aspectos que hay que tener en cuenta para crear una empresa? O sea, Bueno, ¿qué puntos hay que es tener en importante cuenta? tu pregunta y pareciera que fuera básica, pero no lo es, porque ciertamente toda persona que quiere emprender va a tener una idea. Y la idea prácticamente es el punto inicial, es la génesis de crear o fomentar un emprendimiento. Pero el emprendimiento no es un desarrollo en sí mismo, sino tiene una plataforma tanto financiera, legal y obviamente el desarrollo propio de lo que es la idea como tal, plasmándola en una institución que es la empresa, y en este caso la empresa privada. Y para ello, en los Estados Unidos, se establecen ciertas condiciones, como lo dije en la anterior respuesta, donde podemos nosotros estar amparados en el marco legal y obviamente sobre la institucionalidad de lo que es la empresa privada para desarrollar la misma. ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, primeramente, como en todo país medianamente organizado o de primer mundo o inclusive de tercer mundo, debemos tener claro el objeto de la empresa. Pero previo a eso tenemos que tener claro el nombre. Regularmente yo le digo a mis clientes que deben tener por lo menos una terna de nombres asociados o no a la actividad a desarrollar o sencillamente una idea de nombre que pueda llevar a una derivación de tres diferentes tipos de nombres para la empresa que se quiere crear para poder entonces hacer la búsqueda en los organismos respectivos dependiendo también del estado donde se vaya a crear la empresa, porque hay condiciones en los Estados Unidos que se establecen muy diferentes en cada uno de los estados. Hay que recordar que son 50 estados y que estos estados como tal manejan una constitución y esa constitución en cada uno de los estados agrega o quita ciertas facilidades o ciertas características propias para la creación de las empresas. En este caso, lo importante, repito, tener claro el nombre, el objeto y obviamente el desarrollo en sí mismo de lo que va a ser la constitución de la empresa, bien sea en nombre propio, es decir, de un solo dueño, o bien sea en una sociedad ya fundamentada de dos o más personas que van a estar dentro de lo que es la parte de la constitución de la empresa como socios de la misma. Muy bien. Es bien interesante eso de que en Estados Unidos cada estado te genera un entorno y un ecosistema económico que determina cómo vas a crear la empresa allí, porque cada estado tiene
como decías tú, sus particularidades. Muy bien. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué nivel de empresa o cómo escoger porque hay varios tipos de empresas, ¿no? ¿Cómo escoger el tipo de empresa a crear y cuáles tipos de empresas se manejan en Estados Unidos? Es importante esa pregunta, Manolo. Yo pienso que de todo este desarrollo que podemos hacer nosotros en este programa y en los otros que podamos hacer para darle a todas las personas que están interesadas un bosquejo claro de qué deben hacer a la hora de crear o emprender en los Estados Unidos, tu pregunta es sumamente importante porque el tipo de empresa va a marcar prácticamente lo que es el hecho de su trayectoria legal, financiera y fiscal. Hay que recordar que estamos en los Estados Unidos, o las personas, estamos hablando de las empresas o crear una empresa en los Estados Unidos. Hay mucha gente que ha mitificado el hecho de los impuestos en los Estados Unidos en comparación a los impuestos en los países latinoamericanos, inclusive en Europa. Pero los Estados Unidos, y dependiendo de cada estado, establece condiciones específicas para cada tipo de empresa a crear. Y ese cada tipo de empresa, y volviendo específicamente a tu pregunta, se desarrolla o tiene a tomarse en consideración con la asesoría de un experto junto con el emprendedor en función a esa idea primaria, a esa génesis que va a hacer. Me explico, que va a hacer esa empresa. Por ejemplo, tenemos personas que por naturaleza pueden tener el conocimiento de un oficio, como es el caso de un plomero, un electricista, y tiene la necesidad de institucionalizarse en lo que es una empresa y decide crear en nombre propio una compañía. En ese caso particular, nosotros podemos decirle que lo que mejor le va para él sería una LLC. Los tipos de empresas en los Estados Unidos son y deben tener en cuenta la cantidad de personas en la sociedad, la cantidad de personas haciendo el emprendimiento, el tipo de compañía en función a la operación y adicionalmente a eso, cómo se ve ese emprendedor, aunque eso es indeterminado, pero cómo se ve el emprendedor en función a la relación que va a mantener con el IRS. El IRS es el Internal Revenue, ¿ok? En los Estados Unidos, Services, que es prácticamente el ente que rige toda la parte fiscal y obviamente lo que es la retención de impuestos a través de la renta, en este caso los emprendedores y las personas naturales que ejercen un oficio o que están trabajando en dependencia para poder recabar los fondos que van o los impuestos que van obviamente al Tesoro Nacional, en este caso de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Pero el punto es que esa relación que puede mantener el empresario con el Internal Revenue es determinante en el momento de la creación de la empresa. Entonces, en este caso, podemos hablar de empresas LLC, que serían, como lo conocemos en Venezuela, una SRL, o podemos hablar de las corporaciones Small o Small Corporation, que sería una corporación S, o las corporaciones como las conocemos, que son las grandes, las Big Corporation, que son las corporaciones grandes como Apple, Google, Amazon, que verdaderamente se perfilan con la oportunidad inclusive de poder ofrecer acciones en las bolsas de valores y establecer condiciones que son distintas a lo que puede ser una pequeña empresa o una empresa inclusive personal. Entonces, eso es importante desarrollarlo en detalle en posteriores programas, porque dependiendo de todo esto y sobre todo también hasta cierto punto del desarrollo de la empresa, porque en los Estados Unidos es abierto de que si tú arrancas con una empresa, una LLC, que sería el inicio, y esa LLC tiene una particularidad que puede ser de un solo propietario o puede ser de dos o más propietarios. Eso también determina de cómo puede ser el impuesto o cómo puede declararse el impuesto. Pero ese es otro tema fiscal que es importante desarrollarlo en otro contexto. Pero aquí podemos decir que sí, que hay diferentes tipos de empresas y que las mismas se establecen para apoyar, ayudar a ese empresario.
y que el empresario se mida en cada una de esas posibles camisas, por decirlo de alguna manera, de la que le quede mejor para que desarrolle su emprendimiento de esa manera. O sea, podemos entender entonces que existe como una infraestructura institucional, legal, etcétera, que permite al emprendedor, al empresario, tomar decisiones muy ajustadas a su horizonte de emprendimiento, pero además que existe la posibilidad de crecer. Es decir, la pregunta es esta: yo creo una LLC y después puedo pasar a tener una corporación C o hacer ese tipo de Sí, claro, transformaciones. claro, Ok. eso es viable. Solamente hay una condición, y eso es un detalle que podemos también, como te dije, desarrollar. Existe una particularidad en los Estados Unidos y es para la Small Corporation, que viene haciendo, porque tiene una particularidad en efecto de lo que es la recaudación del impuesto para esas corporaciones, donde le permite en este caso, al gobierno federal recaudar impuestos a través de la corporación sin que sea doblemente imputable. Pero esa es una particularidad con las Small Corporation que va con un privilegio adicional a las personas que son residentes o ciudadanos americanos, porque prácticamente los ayuda a que puedan desarrollar su negocio bajo unas condiciones distintas, no, medianamente distinta, por no decir en términos de recaudación de impuestos con respecto a otras corporaciones, que es la corporación o la Big Corporation, la corporación C, que en este caso puede ser que personas que no son ciudadanas americanas puedan venir a invertir en los Estados Unidos sin ningún tipo de problema, pero las condiciones obviamente en términos de la relación con el ente recaudador de impuestos es totalmente distinta. Y adicionalmente tienes que agregar también lo que es la recaudación, dependiendo de dónde se cree la empresa o en qué estado se cree la empresa, la recaudación con ese estado en particular que funge como un pequeño país de esos 50 estados que hemos hablado que forman lo que es todos los Estados Unidos. Vamos a tratar de resumir un poco. Yo quiero crear una empresa, ¿verdad? Tú eres mi asesor y entonces tú me das las indicaciones sobre lo que debo hacer. O sea, debo tener X condiciones, el nombre de la empresa, etcétera. Los pasos son entonces ver si tengo socios o no, Son ¿verdad? 4 condiciones Ok, básicas, importantísimas. ok, 1, el nombre. ok, 2, el ok, objeto de la misma. ok. 3, quiénes conforman la sociedad Sí, y el desarrollo del emprendimiento a futuro. Aquí hablamos de mediano plazo, 5 años. ¿Ok? ok, Aquí sí podemos hablar de corto, mediano y largo plazo en términos normales económicos, porque este es ok, un país estable, de una economía estable. ok. Esas condiciones, para en el caso de nosotros como asesores, establecen ya una revisión rápida de dónde enfocar y qué ofrecerle a ese posible cliente que va a abrir la empresa para que pueda desarrollarse en un marco de un tipo de compañía de las que están institucionalizadas en el régimen económico de la creación de empresas en los Estados Unidos. Muy bien. Bueno, yo creo que ya con esto podemos concluir hoy. La próxima reunión, el próximo programa, daremos los pasos sucesivos en este proceso y daremos también las orientaciones a los que estén interesados para acceder a tus referencias como consultor, tu, digamos, tu correo, tus datos pues, de consulta y también de Invirne Corp. De todas maneras, para que las personas que están viendo el programa o van a estar viendo el programa y van a estar pendientes de toda esta secuencia de programas que vamos a hacer en función a cómo crear una empresa en Estados Unidos y por qué crear un tipo de empresa en particular y cuáles son las relaciones que va a tener con el ente recaudador de impuestos y obviamente todo lo que son los deberes y derechos de cada empresario en función a cada empresa que creen o la forma de empresa que creen o el tipo de empresa que creen. Vamos a dejar también aquí pautado un número de teléfono para cualquier duda, para cualquier pregunta en los Estados Unidos, que es el 305-930-5964.
También las redes sociales me pueden conseguir arroba en Instagram, fax de rápido, mat de gerencia o de management y tax, ¿ok? Arroba tax. Allí pueden también ver algunos tips de todo esto que hemos hablado hoy. Sin embargo, José Manuel, yo agradezco la solicitud para esta entrevista, pero aprovecho en nombre tuyo y en nombre del canal de poder dejar claro que es muy difícil explicar una serie de datos importantes a la hora de crear una empresa en un solo programa. Sin embargo, bueno, espero haber podido aclarar a ciencia cierta algunos aspectos que son importantes y sobre todo desmitificar el hecho de que qué tan difícil es crear una empresa en los Estados Unidos. Ya sabemos que es sumamente fácil y sobre todo en comparación como se realizan las empresas o se crean las empresas en otros estados, en otros países, perdón, como es Latinoamérica. Ok, muchas gracias, Carlos. Que tengas un buen día y nos veremos próximamente en este programa, Cómo crear una empresa en Estados Unidos. Gracias, José Manuel. Espero que tengan todos muy buenos días.